Bienvenidos y bienvenidas amigos de primero de bachillerato. Hoy nos encontramos en el Templo de la Amazonía, provincia de Morona, Santiago. Veremos lo que son las corrientes filosóficas, así que adelante con filosofía al aire libre. El día de hoy vamos a ver las corrientes modernas, pero en particular dentro de estas corrientes modernas veremos la filosofía renacentista. Para hablar de la filosofía renacentista es justo y necesario comentar brevemente de qué se trata el Renacimiento. En la medida que los turcos iban invadiendo el imperio romano de Oriente, muchos sabios y filósofos bizantinos emigraron a Occidente y llevaron consigo el conocimiento de los clásicos que había quedado en el olvido. Al decir clásicos estamos hablando de conocimiento y cultura de la antigua Grecia. Recordemos que este olvido fue provocado desde que Justiniano prohibiera la literatura pagana y cerrara academias de filosofía en el año 529. Aquí no hacemos esas cosas. Esta emigración a Occidente que les comentaba provoca un reencuentro con el mundo antiguo y abrió un periodo lleno de novedades en los campos más variados. Aunque no se dio una ruptura brusca del pensamiento y costumbres medievales, no se puede negar que el regreso de la cultura clásica significó el inicio de un cambio cultural, cuyos efectos en todo Occidente perduran hasta nuestros días. Este fenómeno cultural acontecido entre los siglos XV y XVI se denomina Renacimiento. Y este Renacimiento se caracterizó por la resurrección de valores de la antigüedad clásica, la crítica y crisis de las estructuras sociales e intelectuales medievales, el resurgimiento del interés por el estudio, comprensión de la naturaleza y el desarrollo del arte y las ciencias. Claro que bajo nuevos cánones, es decir, bajo nuevas circunstancias. Pero algo que también merece ser destacado es que en esta nueva época el ser humano se va alejando paulatinamente del pensamiento de Dios y acercándose más a un pensamiento centrado en su propio ser, es decir, un pensamiento antropocentrista. Ahora veremos uno de los filósofos que destacaron en esta época del Renacimiento, Nicolaus von Cusa, o sea, Nicolás de Cusa. Sacerdote, filósofo y matemático nacido en el año de 1401 en Cusa, actual Alemania, es decir, por allá en el siglo XV, y muere en 1464, o sea, jovencito, de unos 60 años. Nicolás también era llamado el Cusano, con C, no gusano, gusano, no te confundas. Yo no sé si esto es gracioso, si es triste. Fue figura crucial de la etapa de transición entre la Edad Media y el Renacimiento, que en medio de la turbulencia y el desasosiego supo mantener la clarividencia para ponderar la verdad en medio de lo novedoso que surgía en esa época. Fue un filósofo que tenía dos corrientes de pensamiento en su misma filosofía, ya que su filosofía tenía influencia de San Agustín. Recordemos que San Agustín pertenece a la filosofía medieval, y también influencia de Aristóteles y Platón, que son de la filosofía antigua. Sin embargo, se le considera filósofo renacentista por ser parte de este nuevo movimiento de pensadores de la época.
Nicolás Cusa tiene entre sus obras la llamada Docta Ignorantia, que traducido del latín quiere decir aprender de la ignorancia. No lo sé, Rick, parece falso. En esta obra destaca el valor de la humildad de nuestra ignorancia. Si una persona cree que lo sabe todo, entonces, ¿sentirá necesidad de seguir aprendiendo? En este caso, pongamos un ejemplo. Una persona puede decir, cuando sea ingeniero o magíster o doctor, ya no me hará falta seguir estudiando, mucho menos aprendiendo. Soy intelectual, muy inteligente. Soy intelectual, muy inteligente. ¡Ay, qué bonito soy! Nicolás nos diría que eso no es así. Al contrario, el aceptar con humildad que no sabes todo, te permite seguir mejorando, conociendo más. Y el conocer más te acerca más hacia el conocimiento, es decir, nos ayuda a acercarnos más hacia la verdad y sobre todo nos ayuda a forjar nuevos horizontes. ¡Éxito! Otro ejemplo más cercano a la realidad que estamos viviendo en este 2020. Es lo que la gente sabía sobre cómo enfrentar las enfermedades. Esto no fue suficiente y tuvimos que aceptar nuestra ignorancia para estar dispuestos a aprender nuevamente. ¿Y qué nomás nos tocó reaprender? Pues las formas de cuidarnos, de educarnos, de asearnos, etc. Es decir, tuvimos que aceptar que no lo sabemos todo. Y así creamos nuevos horizontes a partir de lo nuevo que aprendimos. ¡Vamos a morir todos! Dentro de su obra también podemos identificar las formas que según Nicolás se da el conocimiento, por medio de los sentidos, la razón y el intelecto. Nicolás afirma que Dios es infinito y es la implicación de todas las esencias de las cosas, es decir, que toda la existencia tiene una relación directa con Dios. Esta es una visión considerada un tanto panteísta. El panteísmo sostiene que el universo es Dios. En la filosofía de Nicolás también se hace mención de que el ser humano, por medio del buen uso de la racionalidad, puede acercarse a su creador. Yo no sabía. Lamento mucho. Yo no lo sabía. Pongamos un ejemplo. La ciencia siempre busca entender el entorno que rodea su existencia. Y según Nicolás, esto le abre cada vez más a las hermosas características de lo que existe, de la creación, hasta en sus más mínimos detalles. El color de las flores, la complejidad de nuestros órganos, el equilibrio ecológico, etc. Maravillas que parecen tener una inteligencia creadora detrás de ellas. No, esto ya es demasiado. Otra postura de sus pensamientos filosóficos dice: Dios es desconocido por la razón, pero conocido por el intelecto. Este punto se debe tener claro que existe una diferencia entre razón e intelecto. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que existe una persona que tiene clases y está a punto de perder el año. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Supongamos que está en la universidad, ¿ya? Le ponemos más drama. Y está a punto de perder su carrera por culpa de unas notas que no supo entregar, unos trabajos que no entregó. Se acerca donde el decano y le dice: decano, estoy a punto de perder mi carrera. Y ahí el decano le dice: ¿sabe qué? Le voy a ayudar, pero esto le va a costar. ¿Qué tengo que hacer, señor decano? ¿Sabe que yo tengo un vecino que me molesta mucho? Y tengo la oportunidad idónea para vengarme de esta persona. Así que usted va a tomar pinturas de graffiti y va a llegar hasta la pared de mi vecino que recién pintó su pared y le va a grafitear. Una vez que yo vea que ha dejado grafiteando, yo le permitiré pasar de año y por lo tanto graduarse para su profesión. Como que es un poquito extremo este ejemplo, ¿no? Pero es para que se entienda. Y digamos que esta persona acepta, compra las pinturas, grafitea la pared
y se supone que nadie nadie se iba a dar cuenta, pero, la policía llega y le pesca infraganti. Es decir, en pleno acto, ahí mientras está pintando y la policía le ve que está con las pinturas, las manos manchadas, la pared manchada y encima una cámara de seguridad, que esta persona no se dio cuenta que le estaba grabando. Bueno, lo toman preso, le llevan ante el juez y le dicen, señor juez, aquí esta persona ha estado grafiteando. Y el juez dice, a ver, ¿cuáles son las pruebas? Tenemos la pintura que estaba en sus manos, las huellas digitales en las latas, la pintura que está ahí plasmada en la pared y encima tenemos la grabación en la videocámara de seguridad del señor que estaba siendo afectado. Entonces el juez dice, no hay nada más que hacer, vamos a sentenciarle. Tendrá que pagar 1 año en la cárcel y $3.000 de multa. No se diga más, caso cerrado. Es otra historia de la vida real. Bueno, pues, tú pensarás, ¿se hizo justicia? O tal vez no. Ahora, en este ejemplo, se puede distinguir entonces la limitación de la razón que utilizó el juez, ya que según la razón se debe condenar a quien cometió el vandalismo. Pero también se debe tomar en cuenta algo más. Se debe tomar en cuenta que existió una idea detrás que provocó todo para que suceda el hecho. Es decir, existió un autor intelectual. Este autor intelectual le da las razones para que haga lo que hizo. Es decir, el joven por sí mismo no iba a hacer eso, pero el autor intelectual hizo que haga esto. It was horrible. Utterly horrible. And fascinating. Volvamos entonces a la frase de Nicolás. Dios es desconocido por la razón, pero conocido por el intelecto. Esto quiere decir entonces que Dios no se lo va a encontrar en medio de la ciencia, ya que ella solo utiliza ¿qué? La razón. Y este tipo de razón se limita a la comprobación en lo material, en lo formal. Entonces, quien desea conocer a Dios, según Nicolás, le es necesario ir más allá, es decir, apelar a lo intelectual, buscar el porqué de la existencia de lo material. Como en el caso del chico que fue acusado de grafitear, basado en la pura evidencia, se vieron sus actos, se condenaría que solamente porque están las huellas, las latas, la pintura, el video, ya diríamos que fue solamente él. Pero no es así. Si vamos más allá, es decir, buscamos los motivos que el joven tuvo para rayar las paredes de una persona, encontramos que hay algo que no estuvo ahí. Algo, o mejor dicho, en este caso, alguien no estuvo en ese momento. Alguien que no se le ve en las cámaras de video de seguridad. Pero como se dijo antes, esta persona, que no consta en la evidencia, fue la persona que provocó que el joven haga lo que hizo. Fue el autor intelectual, como dijimos antes. Ahora debe estar más claro lo que Nicolás Cusa quiso decir con la frase Dios es desconocido por la razón, pero conocido por el intelecto. Es decir, la razón no es suficiente. Y es más, no nos basta la razón para encontrar a Dios, así que debemos acudir al intelecto, a las razones por qué existe lo que existe. Es mi sueño desde que era pequeño. Esto sería todo por la jornada del día de hoy, jóvenes. Gracias por acompañarme, gracias por estar aquí. No te olvides de suscribirte y darle like. Y nos vemos en un próximo video. ¡Chao! Creo que me mordí la lengua. Ay, no seas loco. Ya no, dale, a ver.